su granito de arena, amén. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, y recibimos con un fuerte aplauso a nuestra pastora Marina también. Dios me las bendiga todas, gloria al Señor. ¿Cómo están? Gloria al Señor. Qué bueno verlas en la casa del Señor, ¿eh? Sé que todas han hecho un esfuerzo, pero creo que era el deseo del Señor que estemos en su presencia nuevamente. Hoy estaba abriendo el libro donde llevo anotado cada reunión y va a ser un año que no teníamos reunión de mujeres, ¿eh? El 29 de diciembre del año pasado fue la última reunión de mujeres y despedimos el año, no sé si se acuerdan, despedimos el año, hasta nos olvidamos, creo, del brindis, dejamos todas las sidras guardadas, nos consagramos ese último día y nos olvidamos de la sidra, quedaron todas las sidras. Bueno, la cosa es que nos fuimos rápido a casa, pero nos fuimos bendecidas y queríamos extenderlo hasta marzo, al nuevo comienzo, pero queríamos comenzar en febrero, pero ya en febrero se sentían los rumores de la pandemia, así que dijimos, no vamos a poder hacer nada. Así que el Señor nos mandó ¿a dónde? Adentro de la casa todo, como a los antiguos, a nuestro antepasado, al pueblo de Israel, y nosotros también somos ese pueblo adoptado del Señor, Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos adoptivos del Rey de Israel. Por lo tanto, somos por adopción hijos de la casa de Israel. Amén. Gloria al Señor. Qué privilegio tan hermoso que tenemos de ser los hijos, las hijas del Señor. Las hijas, Muchas veces estamos acostumbrados a decir los hijos, los hermanos, porque hablamos en plural, pero bueno, hoy estamos todas las mujeres y para mí es un gozo. Gloria al Señor. Hemos podido vencer y estar en la casa del Señor porque Dios siempre se preocupó para que su pueblo se congregue. En la antigüedad les mandó al pueblo de Israel a que hicieran un tabernáculo de reunión. Dios siempre estuvo preocupado para que la iglesia se congregue, así que el congregarse no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Siempre Dios estuvo interesado en congregar a su pueblo, que tengamos un lugar de reunión, de adoración, de alabanza y de mucha palabra. Decirle a la que está a tu lado, hoy hay palabra de Dios. Aleluya. La que está a la derecha, a la izquierda, bueno, decirle, hay palabra de Dios y decirle, nos vamos a poner al día, decirle, chocala, codeala, nos vamos a poner al día. A la que está sentada al lado de alguien, si no, mire la que está a la derecha o a la izquierda, dígale, hoy nos vamos a empezar a poner al día con la palabra del Señor, con las reuniones de mujeres. Gloria al Señor. Qué lindo que nos podamos congregar como mujeres, amén, hablar de las cosas del Señor como mujeres. Y bueno, ya todo empezó a funcionar. Los otros días los hombres, medio gata, pero empezaron, ya van a tener de vuelta sus reuniones gloriosas y van a tener su congreso de vuelta. La vez pasada estuvo el pastor Marcelo predicando, Marcelo Toledo, y yo digo, pronto van a tener otra sí, una reunión bien preparada, todos con corbata, bien lindo, y hermanos de todos lados, y todos los hermanos, y van a disfrutar una hermosa reunión. Gloria al Señor. Nosotros también, por la fe, hoy arrancamos en el nombre del Señor y vienen cosas lindas. ¿Saben que hoy miraba una frase y dice, si te juntás con las mujeres, no te juntés para criticar a otra mujer, juntate para programar cosas, para generar trabajo. Y ¿saben qué lindo que como mujeres del pueblo del Señor nos podamos juntar para proyectar trabajo, hacer cosas lindas para el Señor? Porque las mujeres son el motor de una iglesia. La mayoría de las iglesias son sostenidas por las mujeres, ¿Y por qué esto? Porque el 95% a nivel mundial, las iglesias están compuestas por mujeres, escasean los hombres de Dios. Así que, ay Dios mío, si usted tiene un esposo en la iglesia, bueno,
Arrodíllese, levante las manos, grite, diga gracias Señor porque lo tengo en la iglesia, porque los hombres escasean en las iglesias. Amén. Así que sea una agradecida al Señor. Y si todavía lo tiene ahí medio cojo en el camino, bueno, ore para que el Señor lo restaure, lo levante, lo traiga y sea un hombre de Dios, un hombre de poder, como decimos en la misionera de poder, un hombre de poder, amén, un hombre de Dios. Saben que su oración y la oración del pueblo de Dios genera cambio, genera transformación, genera conversión. Gloria al Señor. Hay mujeres de Dios que se han sentado por años, por fe, ¿no? Con la silla vacía al lado y no dejaban a nadie que se sentaban ahí, porque por la fe acá está mi esposo, ¿escuchaste? Así que yo declaro que esta silla la va a ocupar mi esposo. Y por años, pasaron 15, 20 años y siempre sentada con la silla al lado, sola. Pero la oración y la fe y la constancia hizo que un día esa mujer viera a un hombre de Dios ahí sentado al lado de ella. Yo ese testimonio lo vi cuando fui al sur a predicar, una hermana del monte, del campo, y hoy por hoy ese hombre canta chacarera, folclore, grabó su primer CD, ahí me regaló el CD cuando fuimos. Impresionante, gloria al Señor, y eso lo hace la fe de una mujer que tiene fe, que no tira la toalla, que sigue creyendo hasta el último suspiro, y yo cuando vi, yo digo, wow, esto es producto de ella, de una mujer de fe, así le dije al hermano, una maravilla como canta. Ojalá algún día lo podamos traer, porque a la pastora Margarita le gusta todo lo que es folclore, chacarera, bombo, guitarra, zapucá y todas esas cosas. Así que bueno, estaría bueno, es muy lindo. Ahí lo tengo el CD, hermoso, gloria al Señor. Y en esta tarde, yo pensaba con mami en octubre, yo digo, no podemos tener reuniones. ¿Te acuerdas? En octubre no teníamos reuniones, nadie venía y teníamos todo online. Así que yo digo, no pudimos hacer nada para la reunión de madres, del Día de la Madre, no pudimos regalarle nada. Fue un año, ¿no es cierto?, difícil. Y yo digo, bueno, Señor, cuando arranquemos, prometo preparar algo, aunque sea sencillo, pero que podamos pasarlo bien y algo enfocado al Día de la Madre. Y el Señor me dio una palabra especial para todas las que son madres, ¿sí? Las que tenemos esta virtud de ser madre. Es una tarea muy importante el ser madre. Tal vez para el mundo lo toman como que, listo, sí, me llené de hijos y ya está. Pero Dios a su pueblo le demanda una responsabilidad muy importante, al padre, a la madre creyente, gloria al Señor. Y entre todas las mujeres de la Biblia escogí una muy especial, una del Nuevo Testamento. Así que hoy les voy a hablar de Eunice, ¿sí? Si me dejan ir hasta la computadora a poner una imagen ilustrativa de esta mujer. A ver si la puedo poner. Vamos a ver si podemos. Y Eunice pertenece y es nombrada por primera vez en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Y es la mamá de un hermoso siervo del Señor que se llama Timoteo. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Eunice sería ilustrativamente la mujer, la mamá, la abuela de Timoteo, que se llama Loida, y Timoteo. Y hoy desde que decidí hablar de esta mujer, el Señor siempre me confirmaba el mensaje, me confirmaba,
y lo preparé con entusiasmo, ¿sí? Y siempre el Señor habla de la fe, que sin fe es imposible agradarle, sin fe nuestras obras son muertas. Si también no hago algo en cuanto a la fe es en vano, así que yo tengo que actuar, ¿sí? La fe es una cosa de praxis, de poner en práctica lo que creo, ¿sí? Trabajar, hacer algo y provocar con mi fe grandes cosas para el Señor. Y saben que Eunice, de la mujer que hoy quiero hablar, vamos a tratar de ser rápidos, tuvo una gran fe, dice la palabra del Señor. Ella es nombrada en el libro de Hechos por primera vez, capítulo 16, abran por allí. Y esta era una mujer judía, de nacionalidad judía, que poseía un nombre de origen griego, que significa, Eunice significa aquella que alcanza la victoria. ¿Escuchó? Eunice significa aquella que alcanza la victoria. Fue hija de Loida y madre de Timoteo. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, bendigo y alabo tu grandeza. Te doy gracias por esta palabra que tú has colocado en mi corazón, Señor, como cada Señor, oportunidad que tú me has dado de compartir con mis hermanas en estas reuniones, hablar de una mujer, de tu palabra, Señor, la cual nos ilustra un mensaje, una lección para nuestra vida. Y quiero, Señor, reconocer que tú primeramente has ministrado mi corazón con esta palabra de una manera poderosa, Señor, para que yo hoy en esta tarde pueda, Señor, compartirlo con mis hermanas queridas, Señor, y que realmente, Señor, esta palabra pueda, Señor, crecer, pueda germinar y pueda dar fruto, Señor, en la vida de tus hijas y de tus siervas, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, declarando que como Eunice, Señor, Señor, tus hijas van a alcanzar la victoria en sus vidas, Señor. En cualquier área de su vida, Señor, ellas alcanzarán la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecimos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y yo soy una persona que me gusta escribir como enseñanza el mensaje. Así que vamos a la introducción. Dice, hoy les quiero hablar de esta mujer que logró conquistar una fe no fingida, heredada de su madre, Loida, y que luego ella transmitió a su pequeño hijo llamado Timoteo. Ella heredó esa fe porque seguramente Loida la crió en la fe del pueblo de Israel. La Biblia no nos detalla si el padre de Eunice también era judío. ¿Saben por qué se llega a creer de que no? Que era una familia media dividida en la fe, porque ella poseyó un nombre griego, ¿sí? Pero de Loida se sabe que era judía y de Eunice se sabe que era judía por parte de madre. Pero la Biblia no nos detalla cómo era el papá de Eunice. Esta se casó con un hombre griego también, porque residía en la ciudad de Listra, ¿sí? En la ciudad de Listra. ¿A dónde dejé mi Biblia? Acá. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En la antigüedad, hermanas, y hasta el día de hoy, consejo de la palabra del Señor, es bueno que la mujer siempre esté bajo el custodio y el control de un esposo, de un hombre, ¿verdad? El cuidado de un esposo. Y en la antigüedad esto era muy especial, porque se daban en compromiso de una manera muy solemnemente, era algo muy serio,
y las mujeres eran ya comprometidas desde muy niña a casarse con otro joven de tal o cual familia. En el caso de Eunice, ella rompió las reglas del pueblo de Israel porque la Biblia nos deja bien en claro que su esposo era griego, ¿sí? No era judío. Tal vez llegamos a comprender de que tal vez Eunice tuvo un capricho, fue rebelde y se casó con un hombre que no era del pueblo de Dios. Suele pasar. Hay jóvenes que eligen afuera, eligen fuera del pueblo del Señor. Y después, bueno, tienen que sufrir alguna consecuencia, porque dice la palabra del Señor que no hay comunión con un yugo desigual. ¿Qué comunión hay? Nos habla la palabra. Con un hombre que no entiende las cosas del Señor, que no tiene la misma fe, el mismo crecimiento espiritual. No hay ninguna coincidencia, no se puede hablar de eso. Entonces la casa está dividida en la fe. La casa empieza a tener un quiebre espiritual en la fe. O sea, ese tema no se toca en casa. Cuando el hombre es incrédulo, ese tema no se toca. Entonces la mujer tiene que luchar sola, ir a la iglesia sola, practicar su fe sola, y cuesta, porque hay muchas hermanas aquí que son solas también, y les entiendo, porque en la palabra del Señor podemos ver los ejemplos. Eunice era una de ellas. Loida vivía, según la palabra del Señor, con Eunice porque había enviudado. Entonces ellas dos, unidas en la fe, pudieron hacer algo importante. Decirle a la que está a tu lado: criar a un hijo en la fe es importante. Decirle. Es muy importante. Dios te puede llegar a sorprender. Si vos estás caminando en los caminos del Señor, Dios te va a premiar. Por más que no tengas a la fe fuerte de tu varón, de tu esposo, si vos sos fiel, Dios te puede llegar a sorprender con un gran siervo, una gran sierva de Dios. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no vamos a engendrar para perdición, nosotros vamos a engendrar para bendición. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando tenemos esas promesas, conocemos esas promesas, las tenemos que reclamar y poner por práctica la palabra del Señor para que eso se ejecute, para que eso tome vida en mi tarea, en mi trabajo, en el hogar. Y dice así un poquito de lo que escribí, después yo le voy a regalar la hojita. Dice: en la antigüedad, y como en el día de hoy, también en muchos lugares del mundo, las mujeres son sometidas a estar bajo el control y de supervisión masculina. Los judíos por ley debían encontrar y entregar y acordar los matrimonios de los hijos entre judíos. Mas en el caso de Eunice no fue así. Eunice se casó con un hombre griego, un hombre pagano. Hechos 16:1. ¿Alguna lo tiene? Podemos hacerlo así didáctico y lo leen. Amén. La que lo tenga, lo lee en voz fuerte. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Quién llegó ahí? Pablo y Silas. ¿Sabemos todo más o menos? ¿Sí? ¿Cómo se convirtió el apóstol Pablo? Pablo no era que no conocía nada de Dios. Él era nada más y nada menos que un doctor de la ley. Era un fariseo, tenía pura religión y torció toda esa religión en contra de los que habían conocido a Jesucristo. Le costaba creer en Jesús, porque a los judíos le costó creer en Jesús. Y este hombre lo único que tenía, Saulo de Tarso, era religión, fariseísmo, y mucha lectura, era un doctor, preparado en los pies de Gamaliel, que fue el fariseo más importante de los tiempos de Jesús, porque Jesús mismo, cuando se perdió en el templo,
fue encontrado con Gamaliel hablando de las cosas de la ley. ¡Wow! Y Jesús le profetizó a Gamaliel que él iba a creer en él y se iba a bautizar, y así pasó con Gamaliel, tremendo hombre de Dios, que hasta ahí era un doctor de la ley mosaica, de la Torá, como dicen los judíos. Ustedes dirán, ¿qué es lo que es la Torá? Bueno, hoy les digo, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, ¿sí? Y eso antes estaba escrito en rollos, a mano por los escribas, costaba mucho tener. Y saben que en la antigüedad, bueno, le cuento un poco de historia, porque para eso estudié, para que ustedes también hoy reciban eso. Como fueron escritos a manos, la gente tenía que ir a la sinagoga a escuchar, porque no se podía reproducir, era muy costoso escribir. Entonces iban a escuchar los hombres a la sinagoga, y las mujeres, como les digo, escuchaban por las ventanas de la sinagoga, porque a las mujeres no le era permitido entrar al templo, a la sinagoga. Miren, si no había como una clase de discriminación ya para la mujer ahí, afuera. Sin embargo, cuando Jesús vino, sacó todas esas leyes y dijo: vengan las mujeres a la sinagoga. Hizo pasar a quien, a una encorvada que hacía más de 18 años que estaba encorvada, la sanó delante de todos los hombres y rompió las reglas. Y así Jesús vino a romper leyes de hombres. Gloria al Señor. Y para la gloria del Señor hizo a las mujeres las primeras mensajeras de este evangelio glorioso de Jesucristo. Y saben que estos rollos eran leídos en la sinagoga, y los hombres que tenían interés de prepararse para ser fariseos iban a la sinagoga a aprender la ley del Señor, porque era su responsabilidad y era obligación que el cabeza de familia estudiara la ley para transmitirle a su esposa y a sus hijos, porque era obligación. Y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos son así. Ellos tienen por una obligación orar, leer la Torá, practicar, porque si no, tienen esas costumbres que no son malas, son buenas, porque son leyes de Dios, son mandamientos de Dios. La palabra de Dios está toda para que sea cumplida, desde el Génesis al Apocalipsis, pero sí Dios vino a romper algunos ritos, costumbres, no la ley. Dice que Él no vino a romper la ley, la vino a cumplir, pero a ser más bondadoso, más generoso, más abierto, no tan religioso, ¿me entienden? Gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios, nuestro Jesús. Les sigo hablando un poquito de Eunice. Eunice entonces se casó, vaya a saber por qué, imaginémonos que fue rebelde en su juventud y se casó con un hombre griego, de aquella ciudad de Listra, del continente asiático. Listra era una colonia romana. Si usted va a los mapas de la Biblia, se va a encontrar dónde está Listra y dónde pertenecía, a una Biblia de estudio. Después, aquí escribí, es de suponer que el padre de Eunice no fue fiel a las leyes puestas por Dios, permitiéndole a su hija tomar esta decisión libremente, ¿sí? Hoy por hoy, los judíos, hay muchos judíos que lo rompen también, a esta costumbre, a esta ley, la rompen, ¿sí? Son judíos mundanos, y se casan con cualquier persona. Pero antes había mucha rigidez y era demandada por Dios que los judíos se casaran entre judíos o descendientes de judíos. Tal vez Eunice fue un poco rebelde y se casó tomando esta mala decisión. Vamos a ver lo que pasa. Todas sabemos que Dios nos aconseja en 2 de Corintios 6, 14, lo que les decía, que no debemos juntarnos
en yugo desigual, ¿sí? Nos aconseja formar familia con personas de la misma fe o que acepten a Jesucristo y estén dispuestos a ser seguidores de Jesús. Si no fuera así, es de convivir en una familia dividida en la fe. En el caso de Eunice, como ella es sometida a obedecer su autoridad, aquí vemos que la costumbre de circuncidar a su niño al 8º día no fue así. No se circuncidó a Timoteo. Tal vez ella se lo pidió a su esposo, pero su esposo, como era griego, como era pagano, dijo no. Acá no se presenta el Señor ese niño, no se circuncida a Timoteo. Miren qué duro, ¿sí? Qué trágico para ella, porque ella era una mujer de fe, y una fe no fingida, o sea que ella era practicante. Ella tal vez oraba, leía la palabra, iba a la sinagoga y desde las ventanas escuchaba la palabra, era buscadora, era servidora, eran mujeres que dice que tenían el ministerio de la piedad, o sea que cuando veían necesidad ayudaban, eran servidoras. Si usted escudriña un poco después, se va a dar cuenta que Eunice y Loida eran tenidas por personas de mucha fe. Dice que como de costumbre así debe ser, al 8º día, circuncidar al niño. Esto no ocurrió con Timoteo. Era una orden que Dios había enviado a Moisés, que todo niño varón se circuncidara. A pesar de que ella, como judía, se lo hubiera pedido, su esposo no accedió a la costumbre del pueblo de Dios. Sin embargo, Eunice tomó un papel importante en la crianza de su hijo, aprovechando su tiempo para educarlo. No lo pudo presentar ni circuncidar, pero sí lo educó en la fe de su Señor a su hijo Timoteo. Habrá aprovechado tal vez las horas de su esposo cuando estaba trabajando. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no trabajan de noche, los judíos trabajan de día. No sé si ustedes se acuerdan de la novela Jesús, ahí está explicado. ¿Saben? Cuando Jesús pasaba y iba sanando, no sé si ustedes vieron, ¿cuántas miraron la novela Jesús? Que fue una buena actuación para explicar y para dar a conocer cómo fue el ministerio de Jesús. Si no la vieron nunca, la busca por YouTube y la mira, porque usted va a conocer las costumbres, los usos y todo lo que el Señor dijo y hizo. No está mal ver esa novela, no es diabólica ni nada por el estilo, ¿sí? Es algo hermoso porque está explicado las costumbres del pueblo judío y lo que Jesús hizo. Algo muy sano para ver. Prefiero ver 1000 veces Jesús y Moisés y cualquier otra cosa antes que cualquier otra pavada y que llevan a malos caminos y a malos deseos y cosas horribles, ¿verdad? Y Jesús dijo: mientras haya luz, curaré a los enfermos. Cuando la noche caiga, ya no podré hacerlo. Lo dijo reiteradas veces en los evangelios, lo cuentan los apóstoles, y él usaba esos términos para explicar de que su hora de trabajo, de actividad, de sanar a tantos enfermos, porque sanó a mucho más enfermos de lo que está escrito. Dice que Juan dijo que los libros de la Biblia, de ellos, de los apóstoles, no alcanzarían para escribir todas las sanidades que Jesús hizo cuando estuvo ejerciendo sus 3 años de ministerio. Jesús lo primero que hacía era orar, pasaba tiempo primero con el Padre, mucho tiempo con el Padre, y después que desayunaba tal vez, iba a trabajar con la luz del día, como todo judío. Llegando la noche, ya se metía a la casa a donde tenía que descansar. Y era una costumbre
judía, trabajar de día. Y así lo habrá hecho el griego este pagano, este mundano que se casó con Eunice. Habrá trabajado 8 horas de día y esas 8 horas de día Eunice dijo: yo voy a aprovechar que no está y voy a hacer mi papel de buena madre que infunde la fe en el corazón del hijo. ¿Qué hizo? Leyó la palabra del Señor a su hijo Timoteo toda su niñez. Dice que aprendió la palabra a través de la fe de su madre y de su abuela Loida. Qué trabajo tan importante tener una abuela así, una abuela de fe. Yo veo a mi mamá como ella siempre se desvive porque los nietos sean siervos de Dios, porque sus hijos sean siervos de Dios. Yo lo he visto que lo hizo y lo hace con mi hermano, con mi hermana, conmigo. Si me habrá agarrado a mí, le hablo de mí, cuando yo era joven. ¿Ustedes se creen que yo no estaba tentada como Eunice? Sí, fui tentada como Eunice a casarme con un impío. Y yo creo que estaba en mi testimonio, muchas. Creo que una de las primeras reuniones que hicimos acá, yo conté esa experiencia. A mí me quería cegar el diablo y no me quería dejar ver mi propósito. Y no me quería dejar ver más allá de lo que él tenía preparado para mí. No me quería dejar ver este tiempo para mí. No me quería dejar ver mi propósito. Y mi mamá me tenía que agarrar, encerrar, hablarme, llorar, encerrarme. Los dolores de cabeza que le hice dar a mi madre. Pero gracias a la fe de esa madre, no fingida, una fe no fingida, yo salí una sierva de Dios. Y no cualquier cosa. Y pude comprender, un día se me abrieron los ojos espirituales y pude comprender qué terrible iba a ser mi final si yo le llevaba el apunte a un hombre pagano. Gloria al Señor. Y Dios me libró. Aleluya. Me regaló un hermoso siervo del Señor. Cosa que yo anhelaba en lo profundo de mi corazón siempre. Pero yo decía: Señor, en la iglesia no hay, en la iglesia no hay. Yo estaba como los jóvenes. ¿Y el princeso para cuándo? Señor, ¿el princeso para cuándo? Y no llegaba el princeso a la iglesia. No había nadie, eran todos bebés en la iglesia. Y yo dije: Señor, tengo un griego ahí afuera, bárbaro, que tiene plata, camioneta, título, un profesor que me espera. El diablo se viste en ángel de luz. Pero tenía una madre que me encerraba y me decía: vos no te das cuenta que Dios te habló 500.000 veces, que Dios va a hacer esto con vos. Mirá el talento, el ministerio que tenés, todo lo que sos, Dios, estás perdiendo el tiempo con ese griego ahí. Y tuve una madre que me hizo despertar, pero le hice doler la cabeza unos días, unos cuantos días, unos cuantos meses, o tal vez años, porque muchos años me perseguía el griego ese. Y yo me hacía lo importante porque él no accedía a ir a la iglesia, hasta que lo harté y no accedió nunca. Y me hizo creer una cosa, pero no fue, así que lo mandé a pasear. Me quedé y dije: Señor, ahora sí, le cierro mi corazón a todo engaño del enemigo y espero en ti. Y lo que tú me hablaste, me dijiste acá en tu santo lugar, que tú tienes un poderoso siervo de Dios para mi vida, yo lo creo. Hoy me amarro a esa palabra, Señor, y declaro que este siervo va a venir y me quedo para ti. Aunque tenga que seguir forrando Biblia hasta que llegue, seguiré forrando Biblia, estudiando, preparándome para que cuando llegue, Señor, yo lo pueda amar, aceptar tal cual es y seamos una bendición en la iglesia. Amén. Y si esperamos en el Señor, Él lo hace. Se hace demorar el Señor, pero sus propósitos y sus tiempos son perfectos. Gloria al Señor. Qué lindo es tener una abuela influyente en la fe. Qué lindo es tener una madre que por lo menos allí su nombre
La que alcanza la victoria recobra vida, gloria al Señor. Y saben que ella, como me imaginé yo, habrá aprovechado esas horas que su esposo no estaba para meterle la palabra. Tal vez era una mujer de plata, de dinero, porque tal vez ella buscó su buen bienestar. Tal vez su padre murió, no se sabe, la Biblia no nos especifica. Y tal vez ella decidió sola también casarse con un hombre de buena postura económica. Los griegos son hombres muy inteligentes, muy sabios. Los griegos creo que fueron los primeros médicos que hubo. Así se dice. Así que bueno, ella había pensado en su futuro, su bienestar, su estatus económico, pero en su corazón estaba la fe. Así que ella trabajó para el Señor enseñándole a sus hijos. Gloria al Señor. A su hijo Timoteo, por ejemplo, aquí la Biblia nombra que tuvo a ese hijo nomás. Otra cosa no se dice de ella. Se estima según las Escrituras que Loida y Eunice conocen al Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio de Jesucristo, y se convierten a Jesucristo cuando el apóstol Pablo pasa predicando en su primer viaje misionero por aquella ciudad llamada Listra. En el capítulo 14, versos 6 y 7, ahí nomás, dice: habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y tal vez ellas fueron esas mujeres que oyeron al apóstol, ¿sí?, predicando la palabra. A Pablo lo discriminaban en las sinagogas porque había creído en Jesucristo, así que en esas ciudades predicaba así, por fuera. Hasta lo quisieron matar a Pablo en Listra a piedrazo. Y tal vez ellas también vieron esas cosas, porque dice que lo apiedraron los fariseos y mucha gente que no creyeron en él, casi lo matan, pero gracias a Dios había discípulos y que Dios no permitió que Pablo muriera porque Dios tenía propósito con él. Lo ayudaron sus discípulos, le levantaron y a los pocos días llegó a la región de Listra, donde se encuentra con gente que ya había escuchado este evangelio, y en el 16 vemos que encuentra Pablo a Eunice, Loida y Timoteo, ¿sí?, que ya habían escuchado de este evangelio que él había traído en el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero se llega a pensar de que ya, según las fechas, los teólogos tienen la matemática bíblica, y desde esa fecha, desde el primer viaje hasta el segundo, pasaron unos cuantos años, y cuando pasa por segunda vez Pablo por Listra, Timoteo tiene alrededor de 22, 23, 24 años. Un joven temeroso de Dios, un joven que amó la palabra del Señor, que fue criado bajo la fe del judaísmo de su madre. Y ¿saben qué pasa? Su madre lo invita a ser ministro, compañero de Pablo. Lo empuja y lo lanza al ministerio. Qué hermoso cuando una madre te dice: vamos, que para vos hay un futuro glorioso. Vos vas a ser una sierva de Dios, un siervo de Dios. Yo no estoy perdiendo el tiempo orando por vos para que vos estés ahí nomás. No, vas a ser el mejor, vas a ser la mejor, vas a alcanzar tus sueños en Dios. ¿Quién sabe? Vas a llegar a ser, no sé, una maestra, una esposa de un pastor, una pastora, una líder, una cantante, no sé, cuántas cosas puede hacer el Señor con nuestros hijos. Pequeños predicadores
predicadores, hoy yo veo a niños que predican el Evangelio con una potencia, una unción, una maravilla, cómo le brota la palabra. ¿Por qué? Porque hay una mamá como Eunice que le enseña la palabra. Es impresionante. A mí el Señor me deja con la boca abierta, porque ahí te das cuenta el trabajo de la madre. Las que pasan más del tiempo con los hijos son las madres. Sí, el padre puede ser muy importante, pero una madre mucho más, porque es la que más convive con el hijo o la hija, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo como madre es importante. Créanme que Dios me ministró mucho a mí con esta palabra. Yo lo testifiqué el miércoles y Dios me habló a mí como madre. Y tuve que corregir muchas cosas en mi casa con mi esposo, porque se me estaba desviando para el lado de las cosas del mundo, mamá. Todo dibujito mundano, era juego mundano. Y yo digo, hija, claro, no teníamos ni siquiera la escuela bíblica. Y yo, Señor, dame sabiduría. ¿Saben que Dios permitió, esto lo testifiqué el miércoles, que se me cayera mi celular, se me rompiera la pantalla y mi hija no pudiera ver más el celular? Entonces, yo digo, Señor, gracias. Me dio bronca porque yo le sirvo al Señor con el celular. Ustedes ya saben, tenemos el grupo de las mujeres, donde todo el día estamos, y ella me molestaba y me decía, mami, ahora quiero yo tu celular para esto. Y eso me molestaba, me irritaba, porque yo digo, me lo está sacando para ver cosas que no me gustan. Puro dibujito y juegos del mundo, y cuando le quiero poner algo de Jesús, no le gustaba. Se conformaba con que le leyéramos el libro que yo tengo de las historias bíblicas, pero no querían el celular. Entonces Dios permitió que el celular se me cayera y yo pude después arreglar otro, y ese otro ella entendió que no es más para ella, es solamente para mí, y que a ella se le terminó el celular, y que si ella quiere ver, va a ver cosas de Jesús. Y nos pusimos firmes, y ahora es fanática del superlibro. Así que todos los días llora que quiere ver el superlibro, y le pongo ahí, y se está estudiando la Biblia con el superlibro, porque dice que es más divertido, mami, porque está tuercas, viaja en el tiempo y se va al pasado. Y fabuloso eso. Usa unos términos, unas palabras que ni yo las uso. Y eso implica, dijera ella, eso implica que tuercas viajó al pasado, donde estaba Jesús. Bueno, y ella me da la clase a mí después. Entonces Dios hace la obra, pero nos tenemos que parar firme y poner límite, decir esto, no, acá se terminó. Y fue doloroso para decirle a mi hija, no, se terminó, porque yo siempre se lo convidaba con amor a mi celular, pero el Señor me dijo, basta. Si ella quiere ver, que vea las cosas de Jesús. El Señor me regaló un televisor, le pongo ahí, lo mando de toda esta tecnología bendita. Cuando lo usamos para el Señor es hermoso. Le pongo de mi celular a la pantalla del Smart y ya ahí se reproduce en el Smart y me deja libre a mí el celular. Gloria a Dios. Entonces, bueno, tengo el celular para mí y ella mira todo en el Smart. Así que es una bendición. Entonces hoy tenemos todas las herramientas para enseñarle a nuestros hijos. Si nosotros trabajamos, no podemos, no tenemos tiempo, tenemos las herramientas de hoy que antes no existían. Antes lo tenían que hacer sí o sí los padres, como está escrito en Deuteronomio. Si vamos a la ley, según Deuteronomio 6, creo que si no me equivoco, por aquí les dejo escrito. Sí, vamos a Deuteronomio 6. Mire lo que Dios le dijo a los padres. (6:5) dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y
y hablarás de ella cuando estando en tu casa, dice, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Dale, para que lo leas. Se tiene que retirar, hermano. Dice, y estarán por señal, ¿dónde están? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que era mucha tarea, y es mucha tarea, y lo tenemos que hacer. Si podemos, lo tenemos que hacer. Yo tengo a mi esposo que a veces se sienta y empieza a leer la Biblia para todo el mundo en voz alta. A él le gusta leer la Biblia en voz alta. Así que él lee para mí, para la llave, para todo. Entonces así queda más. Le queda a él de vuelta, me queda a mí, le queda la llave. Así que es una bendición. Dios te bendiga, Alexandra. Dios te bendiga. Chao. 7:30. Sí. Y es una bendición que lo podamos hacer. Así que yo acá, bueno, tengo mucho para hablar, mucho para enseñarle, pero quisiera que con libertad lo podamos ver. ¿Están todos apurados? Tienen tiempo. Yo creo que todos vinimos con tiempo. Gloria al Señor. Seguimos. Dice la historia que esto de circuncidar a Timoteo no ocurrió, entonces Loida lo empujó a estudiar la palabra a Timoteo, lo preparó, le enseñó. Y tal vez Timoteo jamás pensó que se lo iban a pedir de grande, pero por causa de los judíos, cuando Pablo lo agarra para el ministerio, para acompañante, se asocia al apóstol para ir de misionero, lo tiene que mandar a circuncidar, porque él por parte de madre era contado como judío, entonces tenía que ser circuncidado, lo mandó a circuncidar, dice la palabra del Señor, para que pudieran predicar con libertad en las sinagogas, donde se le estaba abriendo puerta al apóstol Pablo para predicar la palabra del Señor. Mire qué futuro Dios le preparó a Timoteo. Tal vez si su madre no hubiera hecho nada, Timoteo nunca hubiera alcanzado su propósito. Y saben que después ustedes lean bien lo que yo explico, lo que yo enseño acá, bien escrito. Timoteo llega a ser el más importante de los discípulos, nada más y nada menos que del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a ser mucho más importante aún que los 12 apóstoles principales, que fueron los apóstoles de Jesús. El apóstol Pablo fue el que fundó más iglesias, el que escribió 13 epístolas. Diga conmigo, 13 epístolas. Y Timoteo, era encargado de manera rigurosa que las cartas, que las epístolas llegaran a las iglesias que el apóstol Pablo había abierto, porque a él lo apresaban por causa de Jesucristo. Él las escribía estando preso por causa del Señor. Y eran enseñanzas, eran cosas que hoy tenemos para nosotros. Fueron escritas para las iglesias que él abrió, pero para nosotros hoy es palabra de Dios, es para nosotros. Y si podemos mirarla, a veces parecemos los Gálatas, a veces muchas iglesias parecen a los Corintios, muchas iglesias parecen a los Efesos, muchas iglesias parecen a los Filipenses. Bueno, hay muchas características de estas iglesias que fundó el apóstol Pablo, que hoy son reflejadas en el pueblo de Dios actual. Qué hermoso si pudiéramos ser como la iglesia de Filipenses, de Filemón, perdón. Hermoso, hermanos bondadosos, fieles, amorosos, genuinos. Timoteo fue un joven que tal vez era tímido, porque en una carta que el apóstol le escribe en Timoteo, le dice al pueblo de Dios:
tengan en poco por su juventud. Y a él le dice, sino que tú, Timoteo, sé ejemplo entre medio de los creyentes. En todo le demandó, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Aleluya. Así le vas a decir a tu hijo, a tu hija, si el Señor lo levanta, empujalo a que sea el mejor y que nadie lo tenga en poco porque sea joven. Muchas veces la gente discrimina a siervos de Dios porque son jovencitos. ¿Saben qué? Timoteo era jovencito y llegó a ser un pastor, un mensajero, un maestro, un gran maestro de la palabra, y era jovencito, y es la excepción de pastor soltero en la Biblia. ¿Sabían ustedes? Timoteo era el pastor soltero de la Biblia. No llegó a casarse nunca. Él se ocupó de manera tremenda a ser un buen maestro de las palabras del apóstol Pablo. Fue el sucesor del apóstol Pablo. Repitió las enseñanzas del apóstol Pablo a todas las iglesias donde iba. Le ayudaba al apóstol Pablo fielmente en todas las tareas que el apóstol le mandaba. Le colaboraba, le servía al Señor y al apóstol. Y nada más y nada menos que al último, cuando llegamos a Efesios, vemos que Timoteo se hace cargo de la iglesia que el apóstol funda en Efeso. Y esa iglesia en Efeso es nombrada en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que el otro día predicó la pastora de esa iglesia de Efeso? Que dice, muy lindo todo, muy rica en obras. A ver, vamos a ver Apocalipsis 2. Miren lo que dice. Me estoy saliendo de todo lo que escribí, realmente estoy hablando lo que el Señor me da. Ustedes después lean, porque hay mucha bendición en lo que escribí para su conocimiento. Yo sé que hay muchas que saben ya, pero hay otras que no saben nada de quién era Eunice, quién era Timoteo, no tienen ni la menor idea de nada. Entonces es bueno que se lleven escrito todo. La iglesia de Efeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Estas fueron palabras del Señor dictadas para el ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Simbológicamente, es el pastor. El ángel de la iglesia es el pastor. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El otro día predicó la pastora esta palabra. Timoteo se sintió frágil frente a una iglesia que tenía influencia mundana. En Efeso se adoraba a la diosa Diana, y todas esas cosas se querían infiltrar en la iglesia, y los maestros que habían en esa iglesia querían imponer una doctrina rara, que no eran conforme a la epístola del apóstol Pablo, a la doctrina del apóstol Pablo, la doctrina de Jesucristo. Entonces el Señor lo exhorta allí. Y esa iglesia había perdido el primer amor, se estaba enfriando, todo era liviano, todo era light, o sea que el sistema de ahí afuera se quería meter adentro de la iglesia, y que, bueno, en la iglesia todo light.
como soltero fue muy difícil ser el encargado de esa iglesia, el pastor de esa iglesia. Pero el Señor lo puso allí y Timoteo fue fiel. Tal vez flaqueó por sus debilidades como joven, pero no era tan joven porque pasaron 14 años de servicio al lado del apóstol, y después de 14 años de acá para allá en los viajes paulinos, él es enviado y nombrado a través de profecía primeramente y después confirmado por la imposición de las manos del presbiterio, y quedó a cargo de la iglesia de Efeso. Durísimo. Yo pienso que debe ser re duro, como el pastor que nos visitó el otro día, Marcelito, Marcelo Toledo. Él es un Timoteo. Yo más me confirmaba el Señor ahí la palabra. Yo, el Señor, él es un Timoteo, él es feliz sirviéndote. Yo pienso que Timoteo, él era feliz sirviendo al Señor, porque si no, nunca hubiera emprendido un viaje al lado del apóstol que era amenazado de muerte y cómo lo mataron. Yo pienso que él emprendió ese viaje amando a Dios sobre todas las cosas, como dice Deuteronomio, porque si no, tampoco su madre lo hubiera dejado ir al lado de ese apóstol que estaba amenazado de muerte, que ellos mismos fueron testigos cuando lo quisieron matar en su ciudad de Listra, porque en Listra a Pablo casi lo matan a piedrazos. Sin embargo, Dios lo guardó, porque él tenía mucho más para recorrer, mucho más para hacer. Pobre Pablo. Y de Pablo, hablando ya de soltería, Pablo también se llega a creer que fue el único fariseo en el Sanedrín soltero. Otra más. Otra información más. ¿Saben por qué? Porque cuando él aconseja a los solteros y a las solteras, en 7 de Corintios, dice, más bien le fuera quedarse como yo. No sé si le diste Lili. Vamos a agarrar a Lili, que es la soltera de acá de la iglesia. Cuando Pablo le aconseja a los solteros y a las solteras. Leyeron 7 de Corintios. Bueno, si no leyeron 1 de Corintios, por ahí 7 hablan de las casadas, de los solteros, de las solteras, de los casados. ¿De qué tiene que tener cuidado la soltera? A ver, Lili, si vos lo leíste. Dice, la soltera tiene que tener cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradarle a Él y servirle a Él. Y la casada, tenemos que tener cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a nuestro marido. Miren qué tremendo. Nos pide que nos guardemos del mundo para agradar a nuestro esposo. Y a la soltera es mejor que se queden así, dice. Ojalá, dice, tengan el don de continencia como lo tengo yo, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba dedicado al ministerio. Si él hubiera tenido una esposa, pónganse a pensar, la iba a dejar sufriendo sola porque tenía que cabalgar, o tenía que andar en barco, de un barco a otro, viajando. Y iba a ser muy duro, muy cruel para esa mujer, sufrir la soledad, la ausencia. Así que él dijo, no, yo me voy a quedar solo por causa de Cristo, dijo. Algunos se hacen eunuco para cuidar mujeres, yo me hago eunuco por la causa de Cristo, dijo Pablo. Qué tremendo, dispuesto a todo por causa de Cristo, y así fue. Hasta lo decapitaron por esta verdad gloriosa que es el Evangelio de Jesucristo. Así que yo acá le escribí toda la historia de quién fue Eunice, de Timoteo y algo de Pablo, para que tengan una explicación bien reflejada con texto bíblico y todo. Si usted va leyendo texto tras texto, se va a dar cuenta y va a comprobar, va a chequear lo que yo escribí. Pablo se refería a Timoteo en sus cartas y epístolas con gran aprecio, llamándole un hijo espiritual. Tal vez a Timoteo le faltó un padre natural, ¿sí? Pero Timoteo
en Dios tuvo un padre espiritual y lo guió hacia su propósito en la vida. Vemos en 2 de Timoteo 2, 1. Le dice, hijo mío, esfuérzate, le dice allí en Timoteo. Lo alienta. Después en 2 de Timoteo 3, 14 y 15 vemos cómo lo trata. Mi hijo en la fe muy amado. Ustedes después van a ver en su casa. Ustedes hagan la tarea. Decirle a la que está ahí a tu izquierda, a tu derecha. Hacé la tarea, hacé este devocional en tu casa. Léelo porque te vas a enterar lo que Pablo le decía a su hijo en la fe, a su hijo en el ministerio. Fue el más apreciado de Pablo, un hijo, dice, verdaderamente hijo legítimo en la fe. También en Filemón lo nombra como que no había otro como él, con la capacidad de amor por el servicio que había en Timoteo para hacer semejante servicio, y no halló, dice, otro ayudante de más fiel valor, de más lealtad como Timoteo para hacer la obra del Señor. Por eso siempre se refería a su hijo espiritual en la fe, precioso. Así que como a él le faltó ese padre espiritual, esa figura sacerdotal, ese padre de fe, ese hombre de Dios, Dios le proveyó un padre espiritual. En este caso fue el pastor. Fue el pastor Pablo, el apóstol. Y Dios hizo que este joven resurgiera, fuera mandado al ministerio y fuera el que alcanzara sus logros, sus metas, su propósito en la vida. Pero gracias ¿a quién? A una madre, a una abuela, que se calcula que también cuando Timoteo lo agarra, ya su abuela había partido con el Señor. Y Pablo le recuerda, exhortándole en otro capítulo de Timoteo, dice, recuerda quién te instruyó, de dónde has aprendido, de lo que te has persuadido y de quién has aprendido, porque aprendió el discipulado de Pablo. Y le dijo, no te olvides, no te olvides de esa fe, de esa palabra que te persuadió, que te enamoró para seguir haciendo esta obra poderosa. Amén. Qué lindo que podamos instruirle a nuestros niños. Yo esta palabra la escogí porque estamos atrasadas con el tema del Día de la Madre y creo que es muy importante que en este tiempo les sembremos la palabra. Si no podemos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, las que son abuelas, a nuestros sobrinos, a nuestros allegados. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos implantar esta verdad de la palabra del Señor, los principios, los buenos modales, el ser honesto, el caminar bien en la vida, porque vemos que en el mundo eso escasea. Y en la palabra del Señor están todas las riquezas maravillosas para el hombre y para la mujer de Dios, para que nuestros hijos, nuestras hijas sean mujeres de bien, hombres de bien, que no se pierdan por allí, que no vengan embarazadas antes del tiempo, que un hombre no se abuse de ellos antes del tiempo y las abandone a la primera, que nuestro consejo sea siempre el mejor a través de la palabra del Señor, diciéndole, sé paciente, esperar en el Señor, busca en Dios, todo tiene que llegar en su tiempo, en su momento justo, preciso, no te entregues nunca antes del tiempo, porque hoy por hoy, allá afuera las chicas no tienen control, pero eso es por la ausencia de un padre y de una madre. Es la ausencia de un padre y una madre que no les supo enseñar, yo estoy segura. O si le enseñó, le entró por acá, por allá, porque también pasa, también pasa. Pero para eso tenemos la oración, el ayuno, para que nuestros hijos no se equivoquen, para que nuestros hijos no erren. Yo pienso que
una mujer de ardua fe, de ardua práctica en el Evangelio. O sea que ella hacía lo que enseñaba, porque si no su hijo hubiera agarrado para cualquier lado, porque esta me dice pero no hace lo que dice. No, se ve que la veía su madre que era así, que era temerosa, que era piadosa, que era servidora, era fiel, era de buen testimonio. Entonces dijo, mi mamá se pasó. Yo tengo que devolverle a mi mamá con lo que ella sembró en mí. Y Timoteo lo hizo. Oremos y yo te voy a ayudar a orar por tus hijos. Porque sé que hay mamás que están pasando dificultades con sus hijos en esta casa. Hijos apartados, hijos que se están perdiendo por la noche. Yo sé, el Señor lo sabe, pero vamos a orar, vamos a llevarlo a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a reclamar el alma, el cuerpo, la mente de esos jóvenes para que reaccionen, para que se topen con el ángel del Señor, para que el Señor no le permita caer en desgracia, para que ellos se encuentren con el Señor, para que ellos tengan un encuentro, aleluya, con el Señor y puedan conocer, el velo les sea quitado, porque hay un velo que está, dice, tapándole la visión para que ellos no vean que hay un futuro glorioso, un futuro de paz, un futuro de bendición para su vida. Entonces tenemos que orar para que ese velo de confusión sea quitado, ese velo de encantamiento, de alucinación se caiga. Gloria al Señor. Y conozcan a Cristo, que es la satisfacción más grande del alma. Cuando conocemos al amado, aleluya, de los cielos, no hay cosa más preciosa en esta vida que poder disfrutarlo, que poder vivir para Él, que poderle servir a Él. Gloria al Señor. Ponete de pie. Gloria al Señor. Yo quisiera extenderme horas y horas hablándole de la palabra, porque a mí me gusta hablar, introducirme, estudiar y compartir muchas cosas, pero sé que el tiempo no nos da. Y nos queremos gozar y la pastora me apura. Gloria a Dios. Y ya nos vamos a comer algo rico y nos vamos a casa enseguida. Pero usted en casa haga la tarea, estudie esta palabra, ore esta palabra y empiece a decretar. A decretar por la fe. Haga un sacrificio. Aleluya. Doble sus rodillas. Como madre usted tiene que orar por sus hijos. ¿Saben que esto no es responsabilidad ni siquiera del pastor? Es de la madre. ¿Saben? Esto ni siquiera es del pastor, es de la madre, es del padre si está en Cristo. Es responsabilidad de los padres y es un decreto muy antiguo que Dios se lo da al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Es nuestra obligación doblar rodillas, clamar, ayunar. Podemos orar, sí, en la iglesia, pero es mi deber como madre y la oración, le aseguro, de una madre y un padre, Dios la respeta porque usted es autoridad. El diablo no va a hacer nada que usted no le haya dejado hacer. Me acuerdo de un testimonio de Gigi Ávila, porque me crié escuchando los mensajes de Gigi Ávila. Un día se le presentó Satanás en el sótano al siervo de Dios Gigi Ávila y le dijo: quiero este y estos miembros de tu familia para quitarle la vida. ¿Y a quién le fue a pedir permiso? A la autoridad de la casa, al sacerdote. ¿Por qué? Porque él como sacerdote, él es cobertura, él es autoridad, él está alrededor, él trabaja. Y fue a pedirle la vida de sus seres queridos. Y Gigi Ávila le dijo: no, Satanás, te lo prohíbo, te lo prohíbo, te lo prohíbo. Te equivocaste de dirección, te equivocaste de casa. Aquí
son todo del reino de los cielos. Ninguno de mis hijos, ni ninguno de mis nietos, ni mi esposa se va a morir hasta que cumplan su propósito en la vida. Vos no, Satanás, no lo vas a hacer. Y ese testimonio me quedó grabado y dije, Señor, wow, qué importante que es tener un sacerdote en la casa, o una mujer que hace el papel de sacerdocio, importante. Entonces, mi responsabilidad como madre orar por mi hija. Es tu responsabilidad como madre, si eres madre, orar por tus hijos, para que sean honestos, para que sean amables, para que sean humildes, para que sean personas que saben tomar buenas decisiones, para que sepan elegir lo bueno y no lo malo. Así tenemos que orar. Para que Dios los cuide, los guarde, los proteja, para que no se metan en lío ni en cosas malas, para que amen y sirvan al Señor hasta que Él venga. Esa tiene que ser nuestra oración. Esa tiene que ser nuestra oración. Declararlo, aunque vos lo veas a lo mejor que está perdido, no importa, seguir orando, seguir creyendo, seguir declarando, seguir confiando, seguir hablándoles con amor. Porque el amor de una madre es tremendo, los derrite a los hijos. ¿Qué hijo no necesita el abrazo de una madre? Se mueren, nos morimos por el abrazo de una madre. ¿Qué no? Nos morimos por lo mismo de un padre y de una madre. Y si estamos en Cristo, nosotros tenemos que seguir dándole ese amor, por más que están apartados nuestros hijos, seguirle dando amor del Señor. El amor del Señor, dice, cubrirá multitud de falta, de pecado, de errores. Qué glorioso que es el amor del Señor. Y declarar que Él es perdonado, que es limpio, que es limpia, que para rendirse a los pies del Señor, para servirle. Y hacer lo que hizo Eunice, empujar. Prepárate, hijo, hija, servirle al Señor. No le dejes de servir. Vamos, vamos, que el camino del Señor es lo mejor. Es lo mejor. Nos lleva, nos conduce a la vida eterna. Nos conduce a la vida eterna con el Señor. No nos vamos a perder, no vamos a conocer injusticia, no vamos a ir al Seol, vamos a ir al paraíso, al reino de los cielos. Nuestra vida tiene que ser fiel hasta que Él venga por nosotros, hasta que Cristo regrese por la iglesia. Si nos perdemos, decirle, ponete a pensar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sufrir por la eternidad. El mejor camino que podemos escoger es a Jesús, a Jesucristo, a la palabra del Señor. Aleluya. Qué hermoso es poder, gloria al Señor, tener a Jesucristo, conocerle y hacerle conocer a nuestros hijos quién es Dios. Que el Señor te dé palabra, que el Señor te dé sabiduría a través de esta enseñanza, que después yo sé que vos la vas a estudiar, la vas a meditar, la vas a repasar y vas a decir, qué importante lo que hizo Timoteo. Qué importante lo que llegó a ser Timoteo en el reino. Eso, gracias, Cari. Y ¿saben qué? Preparar por la fe en tu casa, si tenés así, arbolitos chiquitos, prepararlo desde chiquito. Prepararlo para que sean siervos de Dios. Y si está grande, medio rebelde, no queda otra que orar y cubrirlos de amor y decretar la salvación de Jehová y decir, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. En algún momento esto se va a despertar en ellos, en algún momento ese propósito y esa promesa se cumple en el nombre de Jesús. Y empezar a orar, empezar a rebelarte contra el diablo, contra Lucifer, contra todos los demonios que están apresando a tus hijos y decretar lo que se rompen los yugos y esos hijos se convierten, se salvan en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Siempre la oración de una madre es poderosa. ¿Cuántos testimonios tenemos de madres que han orado por sus hijos y Dios ha hecho de ellos grandes siervos y siervas del Señor? Y Dios nos ha librado de grandes cosas y ruinas, y vemos testimonios y nos enteramos de cada testimonio glorioso a través de la oración de una madre. Y el día que una madre no oró, wow, pasaron cosas
horribles. Yo recuerdo uno de los testimonios de una madre que decía al pastor: estoy cansada de orar por mi hijo porque lo veo cada vez peor. Y el día que dejó de orar, ella oraba todos los días, el día que dejó de orar por su hijo se cayó del barco, era marinero, y se ahogó y se perdió. Se fue duro, con su corazón duro, muy triste, muy triste. Entonces, nunca dejemos de orar por nuestros hijos, porque tarde que temprano esa palabra se va a cumplir, se va a generar el propósito divino por el cual vos estás orando. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra con una oración de fe sobre nuestros hijos, Señor, y nuestras hijas, los hijos de mis hermanas y los hijos de sus hijos también, Señor, porque muchas de ellas son abuelas ya. Padre, decretamos que son siervos y siervas, Señor, tuyos para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, que ninguno de ellos escapará de tus planes, de tus propósitos, bendito. Señor, que ellos, Señor, serán criados, Señor, bajo la palabra, bajo la ley y bajo el nuevo pacto, Señor, porque esas promesas son reales, son verdaderas para nosotros. Si hacemos bien las cosas en la vida, Señor, tendremos una vida juntamente contigo.
adoramos, Señor. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Hermoso, hermoso el saber, aleluya, que vamos a criar, las que podemos seguir criando, hijos sabios, hijos entendidos en la palabra del Señor. Como dice, que da gran gozo a un padre o una madre tener un hijo, una hija sabia. Gloria al Señor. Yo creo que no hay satisfacción más grande de ver a los padres tener hijos inteligentes, sabios, inteligentes en lo secular, en los estudios, en lo que se propongan hacer en la vida como en la palabra. Dice Proverbios 23, 24 y 25, dice: mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Oh, qué hermoso, amén. Gloria al Señor. Nos vamos a gozar. Decirle a la que está al lado, si es madre, nos vamos a gozar. Vamos a tener hijos sabios en la vida. Gloria al Señor. Vamos a hacer los regalitos y después comemos algo. Sí, eso. Vamos a ir nombrando los números. ¿A alguna le falta número? ¿O todas tienen numeritos? ¿Todas tienen? Bueno, siéntense.